Saludamos con mucho gusto a Janet Rodríguez de Ethno-Racial People with Disability Coalition of Ontario. Muy buenos días, Janet. Muy buenos días, Alejandra. Qué gusto estar aquí contigo y con tus oyentes. Oye, Janet, nos estabas platicando que próximamente va a haber una marcha a la que tú vas a asistir porque es un evento muy importante que ha venido afectando a muchísimas personas y quiero que nos platiques de ello. En efecto, bueno, te agradezco mucho la invitación y a través de este medio quiero hacer traer dos temas muy importantes porque se están uniendo en esta marcha que va a ocurrir el miércoles 27 de septiembre, o sea, prácticamente en 6 días. Y la marcha va a ser en Queen's Park, que es el Parlamento Provincial de Ontario. Y los que están organizando la marcha son miembros de las Primeras Naciones que se llama Grassy Narrows. La confluencia es con el tema de discapacidad y el tema de la colonización, o en este caso de la ayuda solidaria a descolonizar las Primeras Naciones de Canadá. Y nos comentabas que también se ha dado todo un movimiento para evitar, porque muchas personas estuvieron afectadas por la contaminación que se dio en sus aguas y que aún a estos tiempos las personas siguen afectadas, tuvieron varias discapacidades por esto que se dio en la contaminación del agua que ellos por mucho tiempo consumían de alguna u otra forma y que ahora ellos tienen consecuencias por diversas discapacidades y me platicabas historias muy tristes desde bebés, desde niños hasta adultos que ahora están viviendo estas consecuencias. Así es, y el principal objetivo no es necesariamente para que la gente se sientan tristes de lo que les está ocurriendo a las personas de Grassy Narrows, las personas indígenas de esta primera nación, sino que para que se enteren que a veces, si es cierto, les da tristeza no se pueden imaginar que este tipo de cosas pueden estar ocurriendo aquí en Sí, Canadá. claro. Es un país del primer mundo. Pero más allá, lo que yo quisiera es compartir lo que a mí me enseñaron las personas de primeras naciones, y es que como ciudadanos o residentes canadienses tenemos la obligación de nosotros cumplir con nuestra parte del tratado. Muchos de nosotros, yo especialmente cuando vine a Canadá, yo vine invitada por el gobierno canadiense. Ellos fueron los que me dijeron: Janet, puedes venir aquí, eres permanente residente, aquí está tu documento, y yo vine aquí legalmente como parte o auspiciada por el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá, que es el gobierno colonizador, que ha quitado una gran cantidad de territorio a las primeras naciones de costa a costa, es el gobierno que firmó tratados desde que nació este país, y los tratados y tienen obligación de los tratados que fueron firmados antes de que Canadá existiera como un país. Estos son tratados de Niagara, por ejemplo, que se firmó en el año 1764. Canadá recién se creó o comenzó a funcionar como nación en 1867. O sea, son tratados que han existido desde mucho antes con la corona inglesa. Entonces, cuando Canadá salió como nación, ellos firmaron nuevos tratados o reiteraron los tratados con las primeras naciones, y nosotros, que somos parte de este país de Canadá, nos toca cumplir con nuestra parte de esos tratados. Si no lo saben, los oyentes que nos están escuchando, busquen por favor esa información que está por todos sitios en la internet. El sitio donde mejor pueden conseguir la información es en el sitio de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En inglés es Truth and Reconciliation. Y es muy sencillo buscarlo en el Google y lo pueden encontrar. Yo les voy a compartir el enlace. Pero dentro de estos tratados que se han firmado con las primeras naciones, eran las cosas básicas que todo ser humano necesita: vivienda, educación, salud.
Y obviamente para las personas de primeras naciones eso significa cosas diferentes que para nosotros. Para nosotros alimentación es ir a la tienda, te dan las comidas y tú les das el dinero y ya. Pero para ellos no, para ellos su alimentación, su sustento viene de la tierra, porque ellos tienen esa cultura, esa cosmovisión de que para ellos viven en unión con la tierra, con los animales, los que vuelan, los que caminan, los que se arrastran. Entonces, estos animales son su sustento. Cuando ellos salgan a cazar, ellos tienen el permiso del gobierno canadiense de ir y ocupar cierto territorio donde ellos van a cazar los animales que luego ellos van a comer, o que van a cazar, o que van a pescar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si este es parte del tratado, cuando el gobierno de Canadá da permiso a diferentes corporaciones para que vayan a explotar el terreno porque hay minerales en el subsuelo, que vayan a explotar los árboles que existen en esa región porque quieren extraer la madera, o la industria de papeles, por ejemplo, que fue la industria que principalmente dañó esta comunidad, o es inclusive hacer la caza de animales por deporte, ¿no? Claro. Entonces, cuando el gobierno de Canadá da permiso a estas organizaciones no tienen y no cumplen con su responsabilidad. Obviamente, las primeras naciones, esas personas van a salir a protestar, pero ellos solos son solamente 3 a 4% de toda la población de Canadá. Así es. Y en verdad, ¿quién les va a hacer caso? ¿Quién les va a escuchar? Ujú. Entonces, nuestra obligación como ciudadanos canadienses, residentes canadienses, personas que estamos aquí, ya sea como trabajadores internacionales o estudiantes internacionales, nos corresponde cumplir con ese principio ético básico que es la solidaridad, y Sí. salir, y cuando ellos salen a protestar, nosotros tenemos que ir a engrosar las filas y hacer que el número de protestas la voz de protesta sea más fuerte, para que el gobierno sepa, escuche y puedan ellos defender sus derechos. Nos compartías la información a través de nuestro correo y por supuesto se lo vamos a estar diciendo a las personas. La importancia de estos movimientos, la importancia de estas marchas y de estas concentraciones es justo que esa minoría sea escuchada aquí y en cualquier parte de Canadá. Y como nos decías, se trata de esta minoría que como muchas están padeciendo algún tema y la forma de apoyarlos es justamente asistir a este tipo de movimientos que se están realizando en diferentes partes de Canadá. Así es. Entonces, hace muchos años, el, el- este grupo del norte de Ontario se llama Grassy Narrows. Ellos comenzaron a notar de manera alarmante que dentro de la población había muchas incidencias de cáncer, muchas incidencias de dolores de cabeza, migrañas, niños que nacían eh, antes del término de su embarazo, niños que Sí. nacían prematuramente, que nacían con discapacidades ya venían con discapacidades desde el vientre, mucha incidencia de diferentes tipos de cáncer en niños, en jóvenes, y hicieron estudios. Y gracias a un grupo de investigadores de Japón que vino a ver qué enfermedad estaba atacándoles a estas primeras naciones, ellos se dieron cuenta y estos científicos japoneses, fueron los que a ver, pudieron ellos confirmar que lo que estaba pasando es de que las personas de Grassy Narrows estaban siendo envenenadas por mercurio. El mercurio que procesaban, que utilizaban las plantas de pulpa para procesar el papel, y ellos estaban eh, alarmados de que prácticamente la población que bebía el agua de ese río, los animales que bebían agua de ese río, los peces que viven en el río, Claro. todos estaban infectados con el mercurio, que realmente daña mucho, especialmente el cerebro, y hace realmente hayan mutaciones dentro del,
del organismo, ¿no? Entonces, Y pareciera ser que solamente estamos hablando como de algo irreal, como tú dices, pero pasó aquí en Canadá. pasó aquí en Canadá, es historia, está registrado y hace muchos años que estas personas todos los años vienen desde el norte hasta Toronto para protestar en los diferentes gobiernos y Claro, pedirles que, por favor, que en principio el pedido era, créanos que acá hay un envenenamiento de claro. mercurio. Cuando descubrieron que había el mercurio, Janet, tenemos que hacer rápidamente una pausa, pero con esta reflexión regresamos para que la gente esté enterada por qué la importancia de esta marcha y de este movimiento. Hacemos una breve pausa y regresamos contigo. con gusto. Estamos de regreso contigo, Janet. Nos estabas platicando lo que decíamos, pareciera ser una película de ciencia ficción que hemos visto con diferentes actores, pero es una realidad que la gente de aquí de Canadá vivió. Ahí están los archivos, ahí está la historia, y por eso es el motivo de esta marcha que nos estás comentando. Esta marcha es para continuar con lanzar la alarma de que las primeras naciones continúan siendo atacadas de muchas formas y a veces son las justificaciones comerciales que los gobiernos tienen y dicen, bueno, ahí están los recursos, hay que ir y extraerlos, sin considerar de que las personas que viven en esa zona eh, tienen derechos a la tierra, tienen derechos a ser consultados antes de que vaya cualquier organización, tenga permiso del gobierno o no, tienen que ser consultados, como por ejemplo en este caso específico, la compañía de papel Dryden ellos comenzaron a explotar, a cortar los árboles, tenían el permiso, obviamente, y todo, pero cuando ellos en la producción del papel, en la producción de extraer la pulpa de los árboles, tienen que utilizar muchos químicos y luego esos relaves van a terminar en un río, en un lago, en este caso es el lago que pasa por esa zona, le llaman el lago Wabigon, eh, en, en inglés le llaman the English River, el río inglés. Ellos le llaman el río Wabigon. Y ellos cuando ellos comenzaron a notar esto y trajeron invitaron a estos científicos de Japón, en Japón, debido a la explosión
de la bomba atómica, sí, mucha gente comenzó a mostrar señales de ciertas enfermedades que se llama la enfermedad de Minamata. Es una ujú, palabra japonesa. Y cuando ellos vinieron en los años 70 dijeron, sí, es cierto, acá hay personas que tienen muchas enfermedades y entre ellas la enfermedad de Minamata. Esto como que comenzó a darles más razones públicamente. Habían, como por ejemplo, la Universidad de McGill publicó artículos, las propias personas ellos son Anishinaabe, comenzaron a hablar, a publicar, a protestar y a buscar la solidaridad de los que no son personas de primeras naciones, sea en Quebec, sea en Ontario, el resto de Canadá. Entonces, ellos inclusive pidieron al gobierno, ellos tenían testimonio de un whistleblower, en inglés es alguien sí, que sonó la alarma sí, y dijo, yo trabajaba en esa pulpería, en esa compañía de papel, y yo sé dónde están esos barriles de mercurio enterrados. ujú, Y no les creían hasta que finalmente, eso ha sido hace como 10 años, finalmente investigaron, tuvo que haber toda una investigación judicial sí, y finalmente dijeron, ok, ahí están los barriles de mercurio. ¿Y qué dijo el gobierno? Oh, no hay que sacar el mercurio porque si lo sacamos se va a abrir y va a intoxicar más, se va a claro, desparramar. Y ellos dijeron, no, ustedes tienen tecnología, tienen que sacar esa cosa, es el claro, veneno que está ahí. Primero no ujú, le creían que se estaban envenenando, luego no le creían que estaba el veneno. Finalmente tuvieron que, el gobierno aceptó y tuvo que invertir el dinero en lo que cuesta sacar esos barriles de mercurio, pero el daño ya está hecho porque una persona de hace 3 generaciones que su cuerpo está mutado y no está 100% intacto, sí, cuando ellos tengan niños y se reproduzcan, la segunda, tercera, cuarta generación, van a nacer con discapacidades o van a adquirir discapacidades a una temprana edad. claro, Entonces, una de las últimas luchas que ellos hicieron fue pedirle al gobierno que construyan una casa bajo la cultura, la, la manera, la visión que ellos tienen de lo que es la salud es diferente de nosotros. ¿Estás enfermo o estás sano? sí, Ellos no, ellos ven la salud como una rueda continua, ¿no? Tienes la salud mental, la salud espiritual, la salud sí, emocional, la salud física. Y ellos pidieron al gobierno que les construyan esta casa de bienestar donde ellos puedan aplicar sus conocimientos de salud, sus conocimientos de medicina tradicional. Y esa es una de las cosas que ellos continúan pidiendo. Ahora, últimamente, con la gran demanda que hay por los minerales específicos para poder nosotros hacer funcionar nuestros juguetes, nuestros teléfonos, sí, necesitan litio, necesitan otros minerales para poder producirlos. Entonces ahora se ha renovado la idea de decir, oh, en estos territorios hay claro, minerales, hay que ir a sacarlos. Y ellos dicen, no peligro, tan rápido, no tan sí, rápido. ¿Cómo lo van a ujú, hacer? Oh, pero es que es necesario. Sí, ¿para quién es necesario? claro, ¿Quién se va a beneficiar de esto? ¿Y quién se va a dañar? Entonces ellos no están necesariamente en oposición, sino que si a ellos van a venir al territorio que el gobierno les ha dado como su reserva, se le llama la reserva del perro blanco, White Dog Reserve, ellos tienen el derecho de defender eso y decir, bueno, tienen que consultarnos. Y si alguien se va a beneficiar, ellos también tienen que beneficiarse. No es claro. solamente todo lo bueno para un lado y todo el daño para los demás. Y es que a mí se me ocurre, Janet, que cuántas generaciones se vieron afectadas por esta historia que nos estás contando y que todavía tienen secuelas para la población. Exacto. Efectivamente, la secuela sigue pasando y no solamente es la secuela que está en, en esos momentos a las Mm, personas que vivieron, que aún tienen la memoria, porque ellos vivieron toda esta historia que ha pasado, lo que ellos están, ¿cómo se puede decir? El llamado para esta mm, marcha que va a ser el próximo miércoles 27 de septiembre,
al mediodía en Queen's Park, avísenle a sus vecinos, a sus compañeros de escuela, a sus compañeros de trabajo. Si ellos dicen, si nosotros no protegemos nuestras tierras, si nosotros no protegemos nuestro futuro, nadie lo va a proteger. Y, Exactamente. y realmente es la verdad. Yo vivo en Toronto, yo vivo en mi casita, yo voy a la tienda y compro la comida, pero ¿de dónde viene esa comida? Si es Claro, de Canadá, ¿de qué tierras vienen? Nosotros acabamos de ver el abuso que el gobierno que está en este momento en el ujú, poder, de sencillamente con un decreto y porque tienen mayoría, quitaron la protección de ciertos pedazos de tierra del sí, cinturón verde, sin consultar a las primeras naciones. Y ahora hay 133 tribus que están exigiéndole al gobierno que ellos no pueden hacer esto porque esas tierras son donde ellos van a pescar, donde ellos hacen sus retiros espirituales para enseñarle a la siguiente generación sus tradiciones, su lenguaje, su idioma, sus cantos, sus costumbres, sus rituales. Y si ellos, sencillamente el gobierno dice, no, vamos a construir casas aquí porque está cerca de Toronto y porque ciertas personas se van a beneficiar, ¿no? claro. Entonces ellos siguen defendiendo lo básico de sus derechos y a nosotros nos corresponde, como personas no indígenas de Canadá, de ser solidarios y de mantener la parte de ese tratado que se ha hecho. Nosotros nos estamos beneficiando. Yo puedo ir, abrir mi caño y tomar agua y no hay ningún problema. En Ontario hay 70 primeras naciones que no pueden tomar agua desde hace más de 25 años. Y que Y si el caso que nos estás comentando del cinturón verde no se hubiera dado a conocer, ellos no hubieran levantado la voz, no se hubieran sumado, esto hubiera pasado como esta historia que nos estás contando por una minoría, que los intereses de grandes empresarios era lo que hubiera favorecido. Entonces, por eso la importancia de sumarnos a esta marcha que nos estás diciendo. así es. Y yo entiendo que hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, por mi discapacidad, a veces yo no puedo físicamente ir a la marcha o ir a la protesta, pero hay maneras de apoyar. Y si ellos, por ejemplo, si usted no puede ir, pero a lo mejor tiene $10 y en vez de ir y comprar esa hamburguesa de McDonald's, o en vez de ir y comprar esa hamburguesa o de ese café en Starbucks, que ahora también cuesta $10, Sí. a lo mejor usted puede hacer una donación y de esa manera ayudar y apoyar, porque estas personas vienen desde muy lejos. Ellos tienen que viajar por lo menos unos día y medio para poder venir desde allá y ellos necesitan el apoyo, cualquier cantidad de apoyo que usted pueda dar. Si no tiene dinero, vaya en persona a la marcha. Si no puede ir a la marcha, ponga sus $10 o los $7.50 que le va a costar el pasaje del Presto, del TTC, déles una donación, porque ellos necesitan el apoyo. Ellos son los que están sufriendo en carne propia los daños del recalentamiento global. Y ellos son los que están dispuestos a continuar la lucha. Lo han hecho por los últimos 500 años. Ellos siguen a la vanguardia y lo mínimo que podemos hacer nosotros es ayudarlos. No solamente porque es algo moralmente correcto, es ético y nosotros estamos ligados por estos tratados que el gobierno de Canadá, que nos ha auspiciado, han firmado tratados con ellos y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Janet, si podemos recordar, el próximo 27 de septiembre es cuando se realiza esta marcha y este movimiento, que nos platiques y que nos recuerdes en dónde se va a llevar a cabo. Y con Eh, esta, la marcha es el próximo miércoles 27 de septiembre al mediodía. Lleguen antes si ustedes pueden. Va a ser en las puertas del Parlamento Provincial de Ontario. En inglés se llama Queen's Park. La intersección principal es en la calle College y la avenida Universitaria. La estación del subway, que es la más cercana y accesible, así que si usted quiere venir con su silla de ruedas o su caminador, puede hacerlo, es la estación Queen's Park.
como el nombre del edificio, Sí. y venga, participe, avísele a sus amigos. Si usted quiere venir con personas de su trabajo, mejor. Si quiere hacer usted sus propias pancartas, Ujú. no hay ningún problema. Si quiere dar una donación, ustedes pueden ir al sitio web que ellos tienen que se llama freegrassy.net. Free como libre, Ujú. F-R-E-E, Grassy como el grass, Ok. Grassy, freegrassy.net. Y ese es el sitio web donde usted va a tener la información en inglés y va a tener también un enlace donde usted puede hacer una donación sabiendo que eso va a llegar a las manos de estas personas directamente. Janet, como siempre, un gusto platicar contigo. Ya nos estarás platicando del resultado de esta marcha y por supuesto nos vemos en 15 días con otro de los temas que siempre le interesan mucho a nuestra audiencia. Por supuesto que sí. Les recuerdo también una vez más de que nuestra obligación es respetar y observar este nuevo día feriado en Canadá, que es el 30 de septiembre. Es el día de la verdad y la reconciliación. En Canadá, mucha gente usa una camiseta anaranjada y podemos comentar acerca de esto en nuestra próxima charla también, pero más que usar sencillamente una camiseta porque es lo que está de moda o porque es lo que todo el mundo usa, ese gesto tiene que ir con una acción. Entonces, el 27 de septiembre vayamos a la marcha de Grassy Narrows y el 29, 2 días más tarde, con orgullo y con conciencia, usen esa camiseta anaranjada porque es más que una demostración para estar satisfecho con uno mismo y decir, mira, estoy usando la camiseta anaranjada. Usen la camiseta anaranjada, pero tengan una acción también. Así es. Muchísimas gracias, Janet. Muy buenos días. Buenos días a ti y a toda tu audiencia.